bueno, no haber tenido una dureza más fuerte contra estos tipos que hoy manejan la economía. Le pedimos una reunión a la ministra y vamos a ir a la Plaza de Mayo a reclamar que esa reunión se haga en las próximas horas, en los próximos días. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo. Esta evocación sin duda tiene un sabor especial, por supuesto, en el contexto del intento de llevarnos a una brutal devaluación, con corrida cambiaria. Daniel Artana, ¿por qué siempre caemos en estos debates? Digo, todo esto es nuevo, ¿no? Te vi hace un mes o hace 2 meses y hablábamos de otros problemas que eran básicamente espejo de estos que estamos generando el día de hoy. ¿Qué tal, José? Mira, yo creo que el gobierno ha tenido siempre una estrategia de buscar un culpable para tratar de diluir la responsabilidad que tienen por una serie de errores que obviamente en su momento tuvieron alguna justificación por la pandemia, pero desde que se acabó la pandemia o está entrando en una fase más normal, se hicieron visibles para todo el mundo, ¿no? Es un gobierno que estaba acostumbrado a gastar. Recordemos que en el segundo mandato de la vicepresidente, en aquel momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dilapidaron 40.000 millones de dólares. Cuando asumió este gobierno había 10.000. Hoy, a pesar de que el fondo les dio alrededor de 4 el año pasado, más 4 este año, debe haber 2.000 de reservas netas. Entonces no hay que repartir. Y es un gobierno que está acostumbrado a gastar. Como la recaudación no alcanza, le da la maquinita, pensando que la maquinita no genera consecuencias. Entonces después tienes inflación, la inflación se va a niveles extravagantes, entonces te echan la culpa a vos, al empresario, al economista, al taxista, cualquiera. Porque el tema es tratar de diluir la responsabilidad. Lo que pasa que, bueno, hablábamos con Lucas, las encuestas no le va muy bien al gobierno, así que esta estrategia de tratar de diluir responsabilidades no le funciona. Y después, obviamente, hay una carga ideológica y una hipocresía bastante importante, ¿no? Porque vos pensás, mira, independientemente de que la propiedad es privada y el productor agropecuario tiene el derecho a hacer lo que quiere con su soja o con sus productos, vos fijate el doble discurso, porque vos tenés figuras muy importantes del kirchnerismo que tienen su declaración jurada cargada de dólares. Si el Banco Central necesita dólares, ¿por qué no le van a pedir primero a Máximo Kirchner que venda los dólares a 140? Ni siquiera paga retenciones, digo, hace mejor negocio que el campo. Entonces, la falta de coherencia no resiste 2 segundos de análisis en este gobierno. Hablabas de encuestas, Lucas Romero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Vamos a ver primero lo que dijo Alberto Fernández, lo saludo a Luis, ya lo saludé, Gracias, Manuel Ferrario, bienvenido. Veamos qué es lo que dijo hoy Fernández y después vamos a medir esto con qué piensa la gente, vos que estás del otro lado de la gestión de Alberto Fernández. Mirá. Los que siguen diciendo, esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos luchó Eva y todos ellos hasta el día de hoy están presentes. Son los que especulan. Son los que especulan con los precios. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Veamos si le sirve o no. Arranquemos con la placa 1, Lucas, desempeño del gobierno de Alberto Fernández. Sí, a ver, Daniel describía todo el proceso económico. Yo creo que además de la crisis financiera y económica, política, el gobierno está sufriendo una crisis de popularidad. Solo 15%, allí lo tienen en la placa, solo 15% en nuestro último estudio de julio aprueba el desempeño del gobierno. Más del 50% de los que votaron al Frente de Todos no están aprobando el desempeño del gobierno. Estoy hablando de los que votaron en noviembre del año pasado. Allí podría estar Cristina desaprobando la gestión de gobierno. La imagen positiva del presidente está bastante en línea con esos números. 16% imagen positiva, 74% imagen negativa. Son valores bastante parecidos a los que la gente tiene en términos de evaluación de desempeño. Y quizás, bueno, allí está la imagen del presidente, 16,7% positivo, 74% negativo. ¿Es el piso que tuvo? Es el nivel más bajo de todo el ciclo, de todo el periodo.
Y quizás el dato más dramático para describir el momento, el clima de opinión pública es solo el 14% cree que el país va a estar mejor de acá a un año. 14%. 14%. Y esto es un poco la falta de credibilidad que tiene el gobierno para administrar expectativas, para decirle a la gente que se está yendo hacia el lugar correcto, no es lo que la gente está viendo. Casi 9 de cada 10 piensan que va a estar peor. Luis, hablemos de algunas cuestiones de fotos de estas últimas semanas, ¿no? Bueno. Digo, por un lado hubo una operación muy grande con un silo bolsa, con conjunto de silo bolsas, que era una brutalidad de origen, pero que subieron varios funcionarios diciendo, miren el campo, cómo especulan. Y tuvo consecuencias. Después de eso hubo cortes de silobolsa en algunos lugares del país. No se puede decir que sea gente del gobierno, pero bueno, generó mucha sospecha. También falsedades que estamos escuchando por parte del presidente de la Nación. Para que tengan una idea, en estos primeros 6 meses se van liquidando 19.000 millones de dólares. Te comparo, durante el gobierno del Macri, en los primeros 6 meses se liquidaban 10.000 millones de dólares. O sea, 19.000 contra 10.000. El doble. Otra cosa que nos tenemos que grabar, esto no sirve. O sea, no sirve los cepos, no sirven las prohibiciones de exportar, los cupos de exportación, los diferentes tipos de cambio. ¿Por qué? Por un lado, perjudica la producción, pero por otro lado los precios siguen subiendo, como bien decías. Fíjate vos nombraste la harina y el aceite. Como vos sabés, se formó un fideicomiso para la harina, Totalmente. 300 millones de dólares que agarra el Ministerio de Agricultura, teóricamente para que el pan no suba. Agarra los 300 millones, el pan sube. Lo mismo con el aceite, hecho un fideicomiso que le saca a los productores 300 millones de dólares, falta el aceite en la góndola. Lo mismo están queriendo hacer ahora con la excusa de pagar el canon a las semillas. Todos los productores estamos de acuerdo en que hay que pagar la tecnología en semillas, pero no a través del gobierno. El gobierno quiere agarrar otra vez 300 millones de dólares, un 1,5 significa de todo lo que es la cosecha, para decirle a los semilleros, yo a vos te pago la tecnología de la manera que a mí me parece o con el criterio que yo quiero. O sea, simplemente buscan cajas y buscan un enemigo para justificar esas exacciones. Y se anuncian marchas, ¿no? Para el fin de semana, decíamos la rural, quienes tenemos chicos siempre vas con tu familia, los que no tienen campo y no tenemos campo vas y mirás y decís la vaca y cerca del campo a la ciudad y demás. Es una fiesta de la familia y la quieren opacar. ¿Cuánto miedo hay por la seguridad para el fin de semana en la ciudad? Bueno, el gobierno de la ciudad va a implementar todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad en la zona. Pero a mí lo que me parece más importante es ver esto, ¿no? El gobierno nacional enfrentando argentinos contra argentinos. Es eso, es buscando excusas, buscando enemigos, buscando ver quién puede tener la responsabilidad. La responsabilidad la tienen ellos. Es eso, ¿no? Es la principal oposición al presidente está dentro del gobierno. Y generan este tipo de cosas, que generan solamente angustia, desesperanza, la gente no sabe realmente cómo vamos a estar, de qué manera vamos a salir, y claramente el gobierno no da respuestas. Y parece que eso es lo más preocupante de la situación que tenemos hoy. Pero siempre un gobierno que no gobierna. De gente devota, ¿no? Devota por los votos, pero también por la feligresía respecto de creer cuando las cosas estaban, la evidencia estaba delante de los ojos. ¿Eso se perdió ahora? Sí, probablemente estemos frente a una sociedad que quiera ver antes que creer, una sociedad que ha perdido la confianza. Ahora, yo creo que en algún punto al gobierno le está pasando, voy a tomar un concepto más de Daniel, ¿no? Yo creo que el gobierno cayó en una suerte de insolvencia política. O sea, no puede, le ha costado mucho tomar decisiones. Este ha sido el gran flagelo de este ciclo, una coalición que en su diseño ya tenía las raíces para las dificultades en el proceso de toma de decisión, pero además ahora le cuesta sostener las decisiones. La ministra anunció apenas asumió un congelamiento de contrataciones vacantes. Hay que ver el boletín oficial de la semana pasada, fue un festival de resoluciones anunciando por ejemplo, contrataciones. Digo, entonces, no pueden ni siquiera sostener las decisiones que costosamente le cuesta tomar, ¿no? Y esto es una suerte de insolvencia política que no contribuye a que desde el gobierno se construya credibilidad y confianza respecto a hacia dónde está yendo. María Elena Walsh hizo célebre a Peguajó, ¿se acuerdan? Con sus personajes. Pero hoy tengo una anécdota menos feliz para compartir contigo, Daniel, y es declaraciones del intendente. Mirá lo que dice. Yo creo que el gobierno de Alberto tiene que dar un giro y dentro del Estado democrático tomar algunas otras medidas con más coraje. Están dudando en liquidar o no liquidar la soja. Y me parece que se tendría que sacar, estudiarlo bien, algún decreto de necesidad y urgencia para obligarlos a liquidar la soja, porque el país
está en un momento muy complejo, y si en ese momento muy complejo los que más tienen no quieren poner nada, me parece que estamos equivocados. Imagino los vecinos, ¿no? de Pehuajó escuchando a su intendente. Bueno, si hacen eso, ¿qué pasa? Seguramente la justicia se lo declarará ilegal, supongo yo. No es mi tema, porque yo no soy abogado, pero en realidad esto es propiedad privada, ¿no? Y que te obliguen a liquidar un producto, qué sé yo, a mí se me ocurre que es ilegal, pero no soy yo quien puede juzgar esa medida, ¿no? Yo creo que el gobierno otra vez trata de tapar sus incoherencias, porque mira, Lucas me hizo acordar recién, Batakis anuncia un ajuste de caja. El presidente a los 10 días anuncia la extensión de la moratoria previsional, que es más gasto público. Después vos mencionaste en tu introducción esta suerte de mini aguinaldo adicional para los que están en el potenciar trabajo. Después el nombramiento de empleados públicos que mencionaba, acelerado a lo loco. Entonces vos decís, carece, o sea, ¿para dónde van? Porque Batakis hoy en Nueva York dijo que tenía todo el apoyo político del presidente, la vicepresidente y de Massa para hacer el ajuste fiscal. Pero después las declaraciones van para otro lado. Entonces, en realidad lo que están buscando hace rato, vos pensás, impuesto a la renta inesperada, desapareció porque los precios volvieron a los niveles previo a la guerra, es tratar de manotear algo al campo, algo más de lo que ya le manotean, para ver si con eso pueden financiar otro plan platita. Y le fue mal con el plan platita al gobierno. O sea, lo peor de todo es que ni siquiera hacen cosas que les sirvan. Porque vos fíjate que al final del cuento terminan con una inflación que les termina licuando el poder político. ¿Sí? Acá yo creo que uno no le tiene que pedir al gobierno que lo haga por generosidad, por altruismo. Yo creo que tienen que tratar, ni siquiera pueden hacer lo que les conviene. Sí, por pragmatismo. Porque lo que les conviene hoy es ordenarse, acotan el daño. Hoy se están licuando en las encuestas. Luis. Mira, tan es cierto lo que dice Daniel de la contradicción del gobierno, que mira, la ministra asumió un lunes 4 y dijo, quiero un récord de exportaciones. El martes 5, 11 de la mañana, pero no a las 10 ni a las 12, 11 de la mañana el ministro de Agricultura firma una resolución limitando las exportaciones de maíz. Como también están limitadas las exportaciones de trigo y también están limitadas las exportaciones de carne. Entonces, por un lado, liquiden. El campo liquidó el doble, como dije recién, de lo que usualmente liquidaba. 19 millones de dólares. 19.000 millones de dólares contra 10.000. Contra 10.000 en la época de Macri. Pero por otro lado está prohibido exportar más de 10 millones de toneladas de trigo, de 36 de maíz y no se puede exportar el 22% de la media res de carne. Es para volver loco cualquiera. Y encima dicen, ahora sacan esta resolución que dicen, vendan. Voy a hacer algo muy concreto, que es contarle la vida de cualquier agricultor. Vende, va a la cooperativa, va al acopio y le dicen, bueno, vas a cobrar a las 72 horas o te dan un cheque o a los 7 días, lo que sea. Ahora que se mete el gobierno, ¿quién va a pagar? Confía en mí, dice el gobierno, después de la locura que estamos viviendo, ¿no? ¿Quién se hace cargo del pago? Si el pago no llega a las 72 horas o a los 7 días, hablando de la resolución de hoy, ¿a dónde hay que llamar? ¿Al Banco Central? ¿Al Ministerio de Agricultura? Es realmente increíble que el gobierno piense que con el destrato que está teniendo, la desorganización que tiene interna, alguien pueda confiar, vender, quedarse con un plazo fijo, con un bono. No cierra por ningún lado. Sí, no hay realidad. Manuel, quiero compartir con vos estas declaraciones de Juliana Di Tullio, con otra fórmula de solucionar la economía local. De solucionar la economía local. Mirá, dale. Falta acción. O sea, ¿no? Eso es evidente. Yo también quiero ver cómo está la Policía Federal en la puerta de cada cueva. Si todos saben dónde queda, yo no creo que haya margen para quedarse quieto. No hay margen. Yo no termino de entender, ¿esto lo creen? Mira, a ver, primero una locura esto, pero creo que lo que hay de fondo, y es un poco lo que decía Luis, lo que hablaba el resto de la mesa, ¿no? Es un gobierno que no tiene un plan. No solo porque no cree, como dijo el presidente, no cree que sirva tener un plan, sino porque creo que no lo logran consensuar. Digo, tenemos un ejecutivo que es un ejecutivo con dos cabezas. Dos cabezas que no son simétricas. Hay una que es mucho más fuerte que la otra. Se están chocando a diario, ¿no? Es imposible tener un norte.
Es imposible tener una visión de país. Entonces, cuando uno no tenés un plan, no tenés un norte, no tenés un equipo, no gestionás, lo primero que perdés es la confianza. Entonces, cualquier medida que vos hagas, cualquier parchecito que vos hagas, la gente no te va a creer. Porque es lo que venimos viendo los últimos 2 años y medio del gobierno. Sí, pues se rompe ahí. Fran, jueves vamos a hablar de regresos, pero primero te voy a mostrar otro regreso que fue alguien que aplaudió a Di Tulio. No se lo voy a presentar, mírenlo. Me parece que lo que planteaba Juliana Di Tulio, bien leído, como vos decís, Mauro, no en el título, es una respuesta política que muestra al gobierno en acción. Y creo que ahí hay una necesidad de que el gobierno aparezca con más acción, ¿no? O sea que no lo ves mal. No, de ninguna manera, porque está hablando de una cuestión que es ilegal. Vos fíjate que en Argentina ya tenemos tipos de cambio formales o legales diferenciales, y encima te aparece este sistema ilegal que cada 2x3 ha sido un problema en la Argentina, ¿no? Fran, danos un poco de música, ¿no? Por un lado los Matías y por otro lado volvió Martín. Sí, efectivamente, vos sabés que se conocieron algunas fotos, ahí vamos a ver ahora la de Matías Culfas, que ahí está, bueno, ahí tenemos el video, tocando con Yasmina del Real, rancheras mexicanas deconstruidas, se va a presentar el jueves también, acompañando a su pareja. Esta es una vuelta importante, digo, por cómo fue la salida de Culfas, a pesar de que no sea sobre la economía. Tenemos también la vuelta de Martín Guzmán, que estuvo ayer cenando con Antonio Aracre, el número 1 de Singenta. También es una foto importante por lo que significa para la coyuntura actual, digamos, la salida del ex ministro de Economía y la llegada justamente de Batakis. ¿Por qué es importante esta foto? Porque hay una persona que se integra a esta banda de heterodoxos racionales, como se llamaban entre ellos, que es, bueno, en principio Silvina Batakis, que está volviendo a la Argentina después del acuerdo o las primeras charlas, primer cara a cara con el Fondo Monetario Internacional, con el Tesoro de los Estados Unidos, y tenemos una placa de algunas de las consideraciones más importantes que hubo o que se registraron en estos días en Washington, en estos primeros approach, digamos, con el Fondo Monetario del Tesoro. La banda de los heterodoxos racionales podría ser como la de los Matías, ¿no? Es un buen título para alguna banda de rock. Por ejemplo, contanos alguna de esas medidas, Frank. Bueno, lo primero, obviamente, tiene que ver con la ratificación a lo que hizo apenas asumió Batakis, de que va a cumplir con las metas con el fondo. Vos sabés que una buena noticia, hay que decirlo. Una buena noticia. El gobierno había dejado trascender en off the record que el déficit fiscal ya estaba corriendo al 4% del PBI anual para fin de año, algo que incluso en el Ministerio de Economía, los privados dicen que no es así. Sin embargo, es muy difícil que el gobierno logre cumplir con la meta del 2,5 del PBI que está en el acuerdo con el fondo. Esto según los propios economistas y te dicen probablemente según el propio Ministerio de Economía. Tiene apoyo para hacer el ajuste. Esto lo dijo hoy la propia Batakis en On The Record, también un tuit de Jorge Argüello, el embajador allí en los Estados Unidos. Lo cierto es que lo dice ella, lo dice el embajador, pero no lo dice Cristina Kirchner. O sea, es un dato el que decís, porque por un lado es increíble el silencio, la pata que desgastó a Guzmán de una manera, bueno, vos lo has vivido, estás también como acreditado en economía, viviste las internas no eran de la oposición, eran del oficialismo y cómo lo querían licuar por decir cosas que eran más livianas que las que dijo Batakis. Totalmente, totalmente. Vos sabés que ella dijo, soy una fiscalista, creo en el orden, justamente de las cuentas públicas. Obviamente a Guzmán por esto, digamos, le pegaron 1 año y medio después de toda la situación de Federico Basualdo también, ¿no? Otro de los datos importantes del día tiene que ver con el temor por la inflación. Obviamente es algo que nosotros vivimos cotidianamente, pero lo que dijo hoy el economista jefe del Fondo Monetario Internacional es que la situación argentina es muy preocupante y que hay que contener la suba de la inflación. Y lo último, las dudas por las reservas, algo ya contamos, obviamente hay muy pocas reservas netas y hoy el gobierno intentó con este dólar soja ver si puede acumular un poco más de cara a septiembre, aguantar hasta septiembre, digamos, con la intención de no tener que tocar el tipo de cambio en
momentos donde tiene que comprar energía y esa energía está muy cara y en dólares. Vuelvo a la mesa con declaraciones muy calientes también de las últimas horas. Miren lo que decían en este caso con esta batalla que se vuelve a instalar y que tiene una mirada blanco y negro cuando el mundo va a futuro. Yo lo escucho cuando usted cubre los reclamos de los movimientos sociales que realizan cotidianamente frente a la 9 de julio en desarrollo social. Y usted plantea claramente que esos son actitudes extorsivas. Si esas son actitudes extorsivas, lo que está haciendo el campo reteniendo la liquidación de cosecha y generando esta situación de incertidumbre, con la disparada del precio del dólar blue, generando un forzar niveles de devaluación que licúan el ingreso de los trabajadores, me parece que la palabra extorsión ya le queda grande le queda chica a esa característica de las actitudes que se están teniendo. Lucas, digamos, ¿qué es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Porque estamos viendo, por un lado, este debate, que es un debate de villanos y demás, y estos son los 3 factores principales según tu información. Sí, lo escuchaba a Fran Jueguen y digo, podríamos sumar al Fondo Monetario el 55% de los argentinos que creen que la inflación es el principal problema que afecta al país. Es claramente la principal preocupación. Estaba en 60% el mes pasado, hubo un incremento de la preocupación por la corrupción. Hay un segmento del electorado que plantea los cuestionamientos más en un plano moral. Eso no es habitual, digo, cuando la economía cruje, sí, no vuelve a aparecer. Sí, de hecho, es curioso porque registramos ese incremento marcado de casi 5 puntos en este último mes. En este contexto de crisis política, crisis económica, probablemente eso empuje a la gente a plantear los cuestionamientos más en un plano moral, pero decididamente la inflación es el factor, la variable corrosiva desde el punto de vista político para el gobierno, lo decía Daniel, está licuando el capital político del gobierno. Y la verdad es que las perspectivas de inflación no son buenas. Hablando de perspectivas de inflación, Daniel, se viene el número del mes de julio. Hay quienes hablan de un piso de 8%. ¿Cuáles son tus perspectivas? Mira, la información que nosotros tenemos de 3 semanas no da bien. Da para una inflación muy alta, yo te diría en el entorno del 8%. Falta una semana más, esperemos que se calme un poco la cosa, pero ha habido una disparada de precios muy importante, ¿no? Así que es una mala noticia para todos, digamos, porque los niveles de inflación ya eran extravagantes y cada vez son más extravagantes, ¿no? Luis, quiero compartir con vos esta información de Alfredo Sainz. Alfredo, contanos un poco más de la trastienda del dólar soja. Sí, mira, tío, lo interesante fue como, por un lado, se leyó como un reconocimiento del gobierno de que había que hacer algo con el reclamo del campo. Se venía barajando esta posibilidad desde hacía más de una semana, el Banco Central lo venía negando, hasta que, sorpresivamente o no, a las 8 de la noche se conoció esta resolución. Le ofrece una ventaja al campo, todavía no están muy de acuerdo, se está analizando la letra chica porque no es algo tan automático, pero la repercusión no fue la esperada, por lo menos lo que esperaba el gobierno. ¿Qué dicen desde la sociedad rural? Que es una medida confusa, que es una medida que es complicada y que difícilmente alcance para cubrir la expectativa del gobierno. ¿Cuál es la expectativa del gobierno? Como decía recién Francisco, necesitan, se calcula que hay 14.000 millones de dólares todavía sin liquidar de la soja de esta temporada. ¿Qué espera el gobierno? Que más o menos 5.000 millones sean los que se puedan acelerar la liquidación de acá al 31 de agosto, porque es una medida, esta ventaja que va a recibir el campo es con una fecha de determinación muy ya fijada, que es casi prácticamente un mes. Con lo cual no se espera que vaya a haber un cambio muy positivo, que vaya a dar de vuelta. Va a ayudar a contener el tipo de cambio y es posible que algo ayude, pero no va a ser lograr esa medida que va a ser todos los dólares que necesita el gobierno por la otra ventanilla que tiene que dar para pagar la energía importada. Nos decías, Luis, no sirve para nada. No veo que pueda ser una solución para nada, por lo complicado que es, por el perfil que tiene el productor agropecuario argentino en general no es un inversor sofisticado. Si vos le hablás, te repito, la diaria, cuando está acostumbrado a ir a cobrar a la cooperativa, tiene que esperar ahora que llegue un depósito. Aparte, vendí, ¿le informaste al ministerio que vendí? Bueno, acordate que me tienen que mandar la plata, no llegó. Es desesperante estar en el medio del campo y no saber a quién reclamarle que te paguen. Aparte, el 1 de septiembre, ¿se arregla el país? ¿Se terminó todo? Mirá, el productor va a decir, yo voy a seguir vendiendo lo que necesito para pagar mis cuentas y, no sé, contrato un gestor, un contador que me cobrará lo que sea, a lo mejor vendo un poquito, pero yo tengo que cuidarme de lo que va a pasar, de lo que va a seguir sucediendo a partir del 1 de septiembre. Aparte, me gustaría cambiar el término, en vez de retener, el productor tiene, no retiene. El productor
tiene la soja y la va vendiendo durante todo el año, como el zapatero o el tendero vende las prendas o vende los zapatos a medida que transcurre su actividad comercial. Entonces es eso, no puede haber no le pueden echar la culpa al productor, se liquidaron ya 19.000 millones de dólares y es perfectamente humano y es un acto de responsabilidad tener reserva en granos para poder afrontar lo que viene, que por lo que estamos escuchando acá y en muchos lugares todavía va a ser peor. Les voy a dar un poco de previsibilidad, vamos a sumar a Pablo Moyano a nuestra mesa de debate. Mira, dale. Bueno, lo venimos denunciando hace días, tanto la CTA que conduce Hugo, la CGT, distintos sectores de la sociedad, el plan desestabilizador que hay contra el gobierno de Alberto y Cristina, que fue votado legítimamente, que nosotros lo vamos a bancar hasta el último día. Es un plan desestabilizador que viene desde AEA, remarcando los precios todos los días, de la sociedad rural, que no vende los productos de los granos, de la sociedad rural, que fue el impulsor del asesinato de un camionero en la ruta, denunciando supuestamente la falta de gasoil. Cuando mataron al compañero camionero, al otro día apareció el gasoil porque los camiones circularon. Bueno, es un ataque permanente de distintos sectores de la sociedad. Luis. No, te decía, bueno, le echan la culpa a una entidad, en este caso a la sociedad rural. Hay cerca de 60.000 productores de soja en Argentina desparramados por muchas provincias productoras. No hay, digamos, una confabulación, nadie se está poniendo de acuerdo en nada y repito, otra vez, es el producto de la cosecha, es propiedad privada y nadie tiene derecho a quitársela al productor. El productor tiene todo el derecho de venderla en el momento que crea necesario. Increíble, ¿no? Tener que discutir esto, pero es verdad que vuelve a la mesa todo el tiempo. Bodega Los